Bueno. Vamos a comenzar con un brevísimo repaso de la definición de las cónicas. Esperen un segundo. Que incluye los contenidos de la unidad número 7. Yo les había dejado, no me acuerdo si con ustedes había tenido clase o les había dejado un video de la última parte de la unidad número 6 y en el cual también comenzamos a ver los contenidos de la unidad número 7, principalmente la definición de las cónicas y circunferencia, perdón. Si no lo vieron, les recomiendo que lo hagan sobre todo por el desarrollo de circunferencia, que hoy no lo vamos a volver a repetir. Sí vamos a recordar a qué llamábamos cónica. Cualquier cosa me interrumpen habilitando el micrófono, ¿sí? Vamos a recordar un poco a qué llamábamos cónica. Esperen que voy a poner a grabar. Y principalmente lo primero que vamos a recordar después de este mes de descanso que tuvieron, que espero que hayan disfrutado, vamos a recordar que en esta parte de la materia, que es en la cual desarrollamos conceptos que tienen que ver con la geometría analítica, esto significa a figuras geométricas asignarle ecuaciones, asignarle o poder ubicarlas en un sistema de ejes coordenados, y de qué manera puedo, a partir de una ecuación, que no es más que una restricción que me indica qué condiciones debe cumplir un punto cualquiera de un plano o del espacio para pertenecer a una curva determinada, yo puedo, a partir de una curva, obtener esta restricción o esta ecuación, y a partir de la ecuación puedo obtener la curva correspondiente, ya sea una recta, un plano o una cónica. En la unidad número 7 vemos cónicas, que son curvas que se generan por la intersección entre un plano y una superficie cónica. Entonces, lo primero que habíamos visto, perdón, es cómo se generaba o de dónde surgía esta superficie cónica. La superficie cónica... No dejo nada de cónica generable virtual. No dejé nada. Dejé la última clase de plano, que en el Drive, si no me equivoco. Estoy casi segura que lo vi esta mañana. En la última clase de plano, en la segunda parte, tenían una introducción. De todos modos, ahora vamos a ver a qué llamamos cónicas y después ustedes pueden ver en esa clase grabada lo de circunferencia. Van a ver que no tienen ningún problema. Bueno. La superficie cónica, como dijimos, se genera por la rotación de una recta, la que llamamos generatriz, que pasa por una curva fija que se llama directriz. Entonces, esta es nuestra recta, la generatriz. La generatriz, acá tenemos dos, porque esto gira, esta recta gira a partir de esa directriz, manteniendo este vértice, lo que nos permite formar este cono que tenemos dibujado en la figura. Si yo hago girar esa recta llamada generatriz a partir de una curva fija,
llamada directriz y un punto al que llamo vértice, lo que obtengo es la superficie de un cono, ¿sí? Mediante la intersección de ese cono con un plano y los distintos tipos de intersecciones que puedo tener entre ese cono y un plano, voy a describir distintas estructuras geométricas. La primera de ellas, que es la que les digo que tienen en esa última clase que les dejé, es la circunferencia. Una circunferencia se genera por la intersección entre nuestro cono o nuestra superficie cónica y un plano perpendicular al eje de nuestro cono, ¿sí? Si ese plano se inclina respecto del eje de nuestro cono, la figura que determina mediante la intersección es una elipse. Si el plano es paralelo a la generatriz, fíjense, está inclinado de manera tal de que queda paralelo a la generatriz, la figura que se genera por la intersección es una parábola. Y si ese plano es paralelo al eje de nuestro cono, la figura que vamos a obtener es la hipérbola, ¿sí? Que está marcada aquí. Entonces, aquí vemos con mayor claridad. Yo puedo tener, a ver, volvamos a la circunferencia. Fíjense, tenemos nuestra superficie cónica, tenemos nuestro plano que va a intersectar de manera que el plano sea perpendicular al eje de nuestra superficie cónica y va a determinar esta circunferencia que tenemos, que estoy señalando aquí o que está señalada en azul ahora en la pantalla. Fíjense, según cuál sea la intersección, va a tener esta circunferencia distinto radio, ¿verdad? Si la intersección ocurre en el vértice, el radio de esta circunferencia va a ser 0. Cuando la superficie o el plano que intersecta nuestra superficie cónica está inclinado respecto del eje de la superficie cónica y esa inclinación no lo hace paralelo a la directriz, la figura que se genera es una elipse, que es la que está marcada en celeste en la imagen. Por otro lado, cuando ese plano, la inclinación del plano lo hace paralelo a la directriz, la figura que se va a generar ya no es más una elipse que era una curva cerrada, sino que se va a generar una parábola que es una curva abierta. Ustedes están acostumbrados a las parábolas porque las vieron en la escuela y en el ingreso. Y por último, si nuestro plano era, si nuestro plano era paralelo al eje de la superficie cónica, la figura que se determinaba era una hipérbola, que está conformada por estas dos curvas que están marcadas en naranja en la pantalla. Un segundo. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las ecuaciones que describen a todas estas figuras que acabo de determinar.
La primera de las ecuaciones, que también la veíamos en esta clase que les dejé grabada, es la ecuación general de las cónicas. De igual manera que teníamos ecuación general de la recta, ecuación general del plano, tenemos ecuación general de las cónicas. Y las ecuaciones generales de todas estas figuras geométricas que se conforman por la intersección de este plano con esta superficie cónica tiene la forma de la ecuación de la pantalla, en la que se diferencia de las ecuaciones generales del plano y de la recta porque aparecen términos cuadráticos. Como podrán ver, tenemos términos en los cuales tenemos la multiplicación de dos variables o la variable elevada al cuadrado. Cada cónica en particular, es decir, tanto la circunferencia, la elipse, la parábola o la hipérbola, va a tener determinadas características de estos coeficientes que la van a hacer distinta de las demás. Ya vamos a ir viendo cuáles son las características que tiene que cumplir cada ecuación general para pertenecer a una u otra cónica. En primer caso, esta ecuación tiene la característica de que tiene dos términos cuadráticos, cuyos coeficientes son A y C, y un término en el cual tenemos incluido el producto de la variable X por la variable Y, que se conoce como término rectangular. Este término rectangular está asociado a la rotación de las cónicas respecto del eje, y para el alcance de la materia, en todos los casos en los que estudiemos, este término va a tener como coeficiente 0, es decir, que no vamos a ver ninguna cónica con un coeficiente b distinto de 0. Por lo tanto, en nuestras ecuaciones generales de la cónica, este término rectangular no va a figurar. Después tenemos términos lineales y tenemos un término independiente. Entonces, si descontamos este término rectangular, lo que vamos a obtener como resultado es una ecuación general que tenga esta forma. Vamos a ir viendo para las distintas cónicas en particular qué valores van a tomar A y C, y en función de esos valores poder identificarlos. Voy a definir únicamente la circunferencia y ustedes podrán ver después en la clase que les dejé de qué manera obtenemos las ecuaciones de la circunferencia y a qué le llamamos valores notables de la circunferencia. Van a ver que cuando estudiamos las cónicas hablamos de valores notables asociados a cada cónica, que son características de estas gráficas que nos permiten dibujarlas. Por ejemplo, la más sencilla en la circunferencia es el radio. Yo a partir del radio y a partir de la ubicación del punto central de mi circunferencia puedo ubicarla en el plano. Voy a definir entonces a la circunferencia como el lugar geométrico de un punto, de todos los puntos en realidad, que se mueven en un plano, de manera tal que se encuentran siempre a una distancia constante de un punto fijo que se encuentra en el plano. Ese punto fijo no pertenece a la curva, pero es el centro de mi circunferencia. Entonces yo tengo un punto en el plano de coordenadas h y k, y defino a una circunferencia como el lugar de todos los infinitos puntos que se encuentran a una distancia fija de ese centro. Esa distancia fija es lo que se conoce como el radio de mi circunferencia. Después verán, voy a pasar rápidamente todas estas filminas, de qué manera obtenemos las diferentes ecuaciones de la circunferencia, cuáles son las características de esas ecuaciones, cómo poder obtener la forma general de la circunferencia, de la ecuación de la circunferencia, perdón. Es bastante sencillo, no van a tener problemas con eso. Cualquier cosa me dejan la consulta en el aula virtual. Si quiero que veamos, bueno, la siguiente cónica, que es la elipse. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es definir la elipse. Recordemos que la elipse era la superficie, la curva, perdón, que obteníamos
en función de la intersección de nuestro plano con la superficie cónica cuando ese plano estaba inclinado respecto del eje del cono. En un plano vamos a definir a esta elipse como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera tal que la distancia entre ese punto y dos puntos fijos del plano, a los que vamos a llamar focos, es siempre constante y siempre es mayor a la distancia entre los focos. Es decir, la suma de las distancias desde el punto, cualquier punto que se encuentre sobre esta curva, a los focos, es decir, la distancia PF', PF más PF, es siempre constante y es más la distancia entre los focos. Es decir, fíjense, siempre la suma de esas distancias, en este caso representados por las letras G y las letras F, se mantienen siempre constantes. Eso ocurre para los puntos que se encuentran sobre la curva de esta elipse. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de determinar una ecuación que me permita establecer esa restricción, que cumpla con esta condición, que es lo que me define a una elipse. Para eso vamos a partir, como decíamos, de la definición, la distancia entre P y F y P y F' estará determinada por el módulo de los vectores PF, PF', ¿verdad? Es decir, la suma de los módulos PF más PF', que no es otra cosa que esta distancia, es igual a una constante. En este caso, vamos a llamar a esa constante 2A. Y ya vamos a ver qué representa esa letra A. Vamos a tener en cuenta, además, que esta curva es una curva cerrada y que tiene un centro, en este caso el centro, tiene como coordenadas 0, 0, es decir, coincide con el origen del sistema coordenado. Y nuestros focos, que son dos puntos del plano, se encuentran a una distancia equidistante del centro de la elipse, fíjense, tienen, como cualquier punto del plano, coordenadas características. La distancia entre el foco y el centro la vamos a llamar C. Es decir, que las coordenadas de esos focos serán para F, C, 0 y para F' menos C, 0. Y además diremos que la distancia entre los focos, que es lo que se conoce como distancia focal, va a ser igual a 2C, que dijimos que era la distancia entre el centro y el foco de nuestra elipse. ¿Están de acuerdo? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? ¿A qué cosa? Nosotros vamos a llamar... A la distancia, ¿cómo denominan las distancias? O sea, ¿podría explicarlo de forma diferente? La distancia la defino yo. Yo digo que la distancia entre el centro y el foco es C. Según el tipo de elipse que tenga, y después lo van a ver en el práctico, ese C va a tomar distintos valores, puede ser 2, por ejemplo. Entonces, si la distancia entre este centro y este foco es 2, la coordenada de este punto es 2 para X, 0 para Y, y la coordenada de F' será menos 2 para X, 0 para Y, ¿verdad? Ahora, la distancia que existe entre F' y F será 2 veces C. 2 y 2, 4. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, y la distancia siempre, la distancia desde 0, 0 hacia F y F' siempre son las mismas distancias. Siempre. Lo único que va a variar es el punto P, que hace que se haga la hélice. Claro, el punto P tiene coordenadas genéricas, representa cualquier punto de esta curva. La distancia entre el foco y el centro siempre es la misma
Y siempre el centro está entre medio de los dos focos. Entonces, acá tengo C y acá tengo C. No puedo tener distintas distancias entre el centro y un foco y entre el centro y otro foco. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bárbaro. Además de los focos, fíjense, nosotros dijimos, bueno, vamos a describir la ecuación de esta curva, cuya característica es que la distancia entre todos los puntos a esos dos focos es siempre constante. Bueno, entonces estamos hablando de dos focos. Los focos son, o las coordenadas de esos focos son valores notables de mi elipse. Yo necesito conocer las coordenadas de esos focos para poder determinar qué curva, cuál es la curva en particular que quiero describir a partir de esa ecuación. Entonces dijimos que la elipse va a tener focos, un centro que se va a encontrar a la mitad de camino entre los dos focos. ¿Cómo determino las coordenadas del centro? ¿Cómo determino las coordenadas del foco? Solamente de la observación de la gráfica. Y además es una curva cerrada, entonces va a definir estos dos puntos rosas que acaban de aparecer, que se conocen como vértices. El eje sobre el que se encuentran los focos se llama eje focal. Y ese eje focal, o de la intersección entre el eje focal y la curva de mi elipse, voy a tener lo que se conocen como vértices de la elipse. Esos vértices, B y B', están a una distancia del centro igual a A. Entonces, la distancia entre el centro y el foco era C, la distancia entre el centro y los vértices es A. De igual manera que hicimos recién, puedo determinar entonces las coordenadas de los vértices. La coordenada de este punto rosado será A para X, 0 para Y, y la coordenada de este punto será menos A para X, 0 para Y, en función de la gráfica que estamos observando. Y la longitud o la distancia que existe entre B y B' se conoce como eje mayor. De igual manera que la distancia focal era 2C, el eje mayor o la longitud del eje mayor será 2A. Y fíjense que acá aparece lo mismo que teníamos en nuestra definición de la elipse. Esta es la ecuación que define la elipse. Bien. Por otro lado, tenemos otros dos puntos, el punto A y el punto A', que son como los vértices determinados por la intersección de la elipse con el eje que es perpendicular al eje focal, ¿sí? En este caso, el eje focal coincide con el eje X y el eje perpendicular o transverso coincide con el eje Y, y eso es porque el centro se encuentra en el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? La distancia entre el centro y estos puntos A y A' la vamos a llamar B, y el eje se conoce como eje menor. Tenemos un eje mayor y un eje menor. El eje menor tendrá una longitud de 2 veces B. Y las coordenadas de estos puntos serán, por lo tanto, en este caso, 0 para X, B para Y, 0 para X, menos B para Y. Entonces, tenemos definido nuestro centro, nuestros focos, nuestros vértices y nuestros límites de eje menor A y A'. Fíjense que a partir de todos estos puntos, si yo tuviese las coordenadas de todos estos puntos, podría graficarlos en el plano, empezando por supuesto por la coordenada del centro, grafico el centro, grafico los focos, grafico los vértices y grafico los puntos A y A', y ya tengo casi determinada cuál es la curva de mi elipse. Por eso,
hablamos de valores notables, son aquellos que me permiten a mí graficar fácilmente o que puedo, que es importante que marque en la gráfica. No pasa nada con la nomenclatura de este punto, sí, en el apunte esto suele estar mencionado como M, pero es lo mismo, digamos, es el límite del eje menor, no les va a generar ningún inconveniente. Vamos a definir ahora a lo que llamamos lado recto, que es esta línea gris, esta recta gris, y otro de los valores notables, que van a ver después cuando resuelvan ejercicios prácticos, que les va a ayudar mucho a graficar la elipse, es la longitud de este lado recto. ¿Qué es el lado recto? Es una cuerda que pasa por el foco y que es perpendicular al eje focal. Recordamos que el eje focal era el eje que incluía los focos. Yo puedo tener en un punto infinitas rectas que pasan por ese punto, eso ya lo hemos estado viendo en la unidad anterior. De todas esas infinitas rectas, la que tiene un ángulo de 90 grados con el eje focal es la que se conoce como lado recto. Y la longitud determinada por la curva de esa recta se conoce como, llamamos lado recto a la longitud de esa recta, ¿sí? ¿Cómo determino la longitud del lado recto? En el caso de la elipse, esa longitud es 2b al cuadrado sobre a, y ahora vamos a ver cómo obtenemos esta expresión. Para poder ver cómo obtenemos la ecuación de la elipse y esa ecuación del lado recto, vamos a basarnos en la relación fundamental considerando este triángulo rectángulo que está marcado en celeste en nuestra gráfica. Si yo sabía que la distancia a el punto A era B y la distancia al foco era C, debo además sumar que la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo será igual a A, que era la distancia entre el centro y el vértice. Fíjense, acá está deforme la gráfica. Puedo obtener esta relación fundamental que está determinada por el teorema de Pitágoras. A partir de la relación entre estas longitudes B, C y A, o distancias B, C y A, en este caso distancia al vértice, distancia al foco y la distancia al vértice del eje menor, voy a ir obteniendo las distintas ecuaciones de mi elipse. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que nosotros decíamos que la longitud o la suma de la distancia entre P y F más P, F' era igual a 2A. Esa era nuestra definición. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa longitud PF, la longitud de este vector PF, cuando nosotros consideramos esa relación fundamental, la podemos reemplazar por lo siguiente. La distancia o las coordenadas de nuestro punto P, recordemos que son X e Y. Entonces, si las coordenadas de P son X e Y, acá voy a tener X para la coordenada X y acá voy a tener la coordenada Y. Vamos a ver si puedo usar la pluma. X X y por acá estaría. ¿Están de acuerdo? Entonces, C
que es la distancia entre el centro y el foco, menos X, va a ser esta longitud. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. C menos X es este cateto. Y por otro lado, y al cuadrado es este cateto. Entonces, la distancia PF, que es la hipotenusa de este triangulito, estará dada por I al cuadrado más C menos X al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada, porque la distancia PF al cuadrado será igual a I al cuadrado más C menos X al cuadrado. De allí sale esta expresión. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, entiende. Sí, profe. Bárbaro. Ahora vamos a tomar, quiero determinar esta distancia. Entonces voy a considerar el otro triangulito rectángulo que tengo en mi gráfico. PF', esa distancia, PF' al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado, es decir, I al cuadrado, más este cateto al cuadrado. Y este cateto estará dado por la distancia entre el centro y el foco C más X. Entonces, de la ecuación, de la expresión en la que definíamos la elipse, que teníamos que la distancia PF, este término, más la distancia PF', este término, era igual a 2A, podemos, haciendo distintos pasos algebraicos, alcanzar una ecuación que tiene esta forma, en donde aparece a al cuadrado menos c al cuadrado menos c al cuadrado entre paréntesis, y esto es porque a partir de esta relación yo puedo reemplazar a al cuadrado menos c al cuadrado por b al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, desarrollando esta expresión, obtengo la siguiente ecuación. X al cuadrado, y al cuadrado, y luego constantes que dependerán de mi elipse en particular. En este caso, le llamamos A, B y C, la eliminamos. Voy a dividir esa expresión por A al cuadrado por B al cuadrado, voy a simplificar los términos correspondientes y voy a obtener esta ecuación que acaba de aparecer, que es la que se conoce como la ecuación, la primera ecuación ordinaria de la elipse, o su forma canónica, que es aquella ecuación que me define a una elipse cuyo centro se encuentra en el origen del sistema de coordenadas. Además, la ecuación ordinaria que acabamos de obtener es la ecuación de una elipse cuyo eje focal coincide con el eje X. Tengo X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación ordinaria de una elipse. ¿Por qué digo que la elipse tiene el eje focal que coincide con el eje X? Porque el término A se encuentra debajo de la variable X. Yo podría tener una elipse equivalente cuyo eje focal, es decir, el eje sobre el cual se encuentran los focos, coincida con el eje Y. En tal caso, A se va a ubicar debajo del término de la variable Y. Si yo reemplazo A y B por números, que es lo que van a ver que ocurre en el práctico para determinar distintos tipos de elipses, esta ecuación va a tener distintos valores de A, B y C, que son estas distancias a los vértices del eje mayor, vértice del eje menor o foco. Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta si la elipse se encuentra sobre el eje X o sobre el eje Y?
porque para el caso de la elipse, la distancia A es la distancia al vértice del eje mayor, y fíjense que siempre es más grande A que B. Por lo tanto, voy a ver si la ecuación que tengo tiene esta forma, los dos términos son positivos, todos los términos son positivos, y además el denominador más grande se encuentra bajo el término de la x al cuadrado, pues estar en presencia de una elipse cuyo eje focal coincide con el eje de las x. Si el denominador más grande se encuentra debajo del término de la y al cuadrado, estaré hablando de una elipse cuyo eje focal coincide con el eje de las y. Ahora, a partir de esa expresión que obtuvimos, voy a despejar a mi variable y voy a ver para qué valores de x esta curva está definida, ¿sí? Cuando despejo la variable y, obtengo como resultado la expresión que tienen en la pantalla, y puedo ver que para que esta raíz cuadrada me dé un valor real, es decir, definida para y reales, a al cuadrado debe ser siempre mayor que x al cuadrado, porque si no tengo la raíz de un valor negativo, tendré como resultado un valor imaginario. ¿Está bien? Para que eso ocurra, todos los valores de x para los cuales está definida la elipse se encuentran entre menos a y a. Menos a y a. Es decir, el dominio de esta curva o todos los valores de x para los cuales voy a tener estará definida mi curva, se encuentran entre estos límites, entre las coordenadas de mi vértice. Voy a hacer lo mismo, pero despejando y, es decir, voy a ver para qué valores de y la elipse está determinada. Y cuando despejo y, obtengo algo análogo, pero en lugar de a, x. Para que esta raíz cuadrada tenga como resultado un valor real, b al cuadrado debe ser siempre mayor que i al cuadrado, es decir que la elipse se encuentra definida por el rectángulo cuyos lados son las rectas x igual a más menos a y igual a más menos b. ¿Está bien? Dentro de este rectángulo estará determinada o definida mi elipse. Les decía recién que un lado recto es una cuerda, y bueno, vamos a definir entonces a qué hacemos referencia cuando hablamos de una cuerda. Una cuerda es una recta entre dos puntos de la curva, en este caso, la cuerda que marcamos como ejemplo es la cuerda BB', pero podría ser cualquiera. Cuando esta cuerda tiene la característica de que pasa por alguno de los dos focos, se conoce como cuerda focal. Cuando esa cuerda pasa por el centro de mi elipse, se conoce como diámetro. Y cuando esa cuerda es una cuerda focal, es decir, pasa por un foco, y además es perpendicular al eje mayor, se conoce como lado recto. La distancia entre un punto cualquiera y alguno de los dos focos se conoce como radio vector. Y ahora vamos a ver cómo determinamos la longitud de esa cuerda focal que es perpendicular al eje, a la que llamamos lado recto, que está determinada por la longitud del segmento del vector LL'. ¿Sí? Profe, Lo dije sí. ¿puede poner la diapositiva de las cuerdas? Sí. Está. Ahí está, gracias. De nada.
dijimos que la longitud del lado recto era 2b cuadrado sobre a. Vamos a ver cómo alcanzamos esta expresión a partir de la ecuación binaria de nuestra elipse, en este caso una elipse a eje mayor coincidente con el eje X, y lo que vamos a hacer es despejar y lo hicimos recién para determinar para qué valores de X estaba definida nuestra elipse, y obteníamos una expresión como la siguiente. Más menos b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Vamos a ver qué pasa para los valores de y cuando x tiene la coordenada del foco, es decir, para el punto L y el punto L' de mi curva, la coordenada de x será c y la coordenada de y es lo que quiero determinar. ¿Se entiende? Voy a ver qué valor toma y para el punto L y para el punto L'. ¿Por qué? Porque a partir de este valor de y yo puedo calcular la longitud de este segmento que estoy marcando. Es decir, que voy a evaluar en mi ecuación de la elipse a x en c. Cuando hago eso, obtengo lo siguiente y puedo reemplazar a al cuadrado menos c cuadrado por su igual a partir de la relación fundamental que era b al cuadrado. Es decir, que las coordenadas de L para x serán c y para y serán menos o más menos, en el caso de L será más, en el caso de L' será menos, b sobre a por la raíz cuadrada de b al cuadrado. Esa raíz cuadrada de b al cuadrado puede resolverse y me va a quedar b por b sobre a. Esto me determina las coordenadas para los puntos L y para los puntos L'. Es decir, la coordenada para el punto L será b al cuadrado sobre a, la coordenada para el punto L' menos b al cuadrado sobre a. Pero esta longitud será b al cuadrado sobre a. Y la longitud del lado recto completo será 2 veces b al cuadrado sobre a. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de longitudes o de distancias, los signos negativos no tienen sentido. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, Sí. vimos de qué manera determinamos el centro, de qué manera ubicamos los focos, los vértices del eje mayor, vértices del eje menor, longitud del lado recto y la ecuación de nuestra elipse. Ahora vamos a definir el último de los valores notables de la elipse, que es la excentricidad. Y la excentricidad, que se simboliza con la letra E, está representada por la relación entre C, que era la distancia del centro del foco, sobre A, que era la distancia del centro del vértice. Siempre los focos se encuentran dentro de nuestra curva de la elipse. Por lo tanto, siempre la distancia entre el centro y el foco, es decir, C, es menor que A. Por lo tanto, la excentricidad de las elipses siempre es menor que 1, porque C es menor que A. Esa excentricidad se encontrará entre 0 y 1, y cuando C, o cuando la excentricidad está más cerca de 1, es decir, C es más parecido a A, nuestra elipse se aplasta. Fíjense, cuando el foco comienza a alejarse de A, que es el vértice, es decir, cuando la excentricidad se acerca a 0, la elipse se ensancha o se redondea. Cuando la excentricidad es igual a 0, lo que ocurre es que esa elipse se transforma en una circunferencia. La distancia más lejos que puede haber entre el foco
y el vértice es el centro. Cuando ese foco coincide con el centro, fíjense, se van a juntar los dos focos en el centro de mi elipse, lo que voy a tener no será una elipse, sino que será una circunferencia. Cuando los focos se empiezan a alejar de ese centro y acercar al vértice, es decir, A y C se hacen más parecidos o la excentricidad se acerca a 1, esa elipse se va haciendo cada vez más aplastada. ¿Está claro? Sí, profe. Vale. Por último, lo que les decía recién, hicimos todo el desarrollo para una elipse cuyo eje focal coincidía con el eje de las X. ¿Qué pasa si los focos se ubican sobre el eje de las Y? Pues me tengo que enfocar en la gráfica considerando las distancias que definimos al principio. Es decir, siempre la distancia entre el centro y el foco va a ser C, siempre la distancia entre el centro y el eje mayor y el vértice del eje mayor va a ser A, y la distancia entre el centro y el vértice del eje menor va a ser B. Nuestra relación fundamental se mantiene constante. Lo que van a cambiar van a ser las coordenadas, porque si la distancia entre el centro y el foco es C y ahora el foco se encuentra sobre el eje de las Y, bueno, en la coordenada de F va a ser 0 para X, C para Y, la de F', 0 para X menos C para Y. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a decir que es importante que ustedes sepan qué representa A, B y C. Son distancias, tienen que saber distancias a dónde. Y a partir de esos datos podrán obtener las coordenadas de las distintas, de los distintos valores notables de las cónicas mirando la gráfica. No se aprendan de memoria que para las elipses con eje coincidente con X la coordenada del foco es 0, C o 0 menos C, y cuando coincide con X, al revés. No lo aprendan de memoria porque se les hace una ensalada rusa que no les sirve para nada. Ustedes tienen que, a partir de mirar la gráfica, poder determinar cuál es la coordenada de cada punto. ¿Está bien? Si nuestra elipse tiene el eje focal coincidente con el eje X, los vértices tendrán como coordenada, con el eje Y, perdón, los vértices tendrán como coordenada para X 0, coordenada para Y, A y menos A, y lo mismo ocurre con los límites del eje menor, menos B para X, más B para X, 0, 0. La longitud del lado recto va a seguir siendo la misma que determinamos recién. 2 veces b cuadrado sobre a, porque la relación fundamental se mantiene y las distancias siguen siendo las mismas. Sigo teniendo que la distancia al foco es c, la distancia al vértice es a y la distancia al vértice del eje menor es b. Entonces, en el caso de mi elipse horizontal, yo tenía debajo del término de las X al denominador A, al mayor denominador. En el caso de la elipse vertical, voy a tener a ese denominador mayor debajo del término de las Y. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? A partir de mirar la ecuación ordinaria, si estoy hablando de una elipse vertical o de una elipse horizontal, si es que todavía no conozco las coordenadas de los focos, pues, ¿cuál es la que tiene el mayor denominador? ¿Están de acuerdo? ¿Podría repetirlo, profe? Fíjense, la gráfica, la elipse vertical que acabamos de graficar tiene como ecuación x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Mientras que la horizontal, que es la que veníamos definiendo anteriormente, tiene debajo del término de la x al cuadrado al coeficiente de a al cuadrado. Entonces,
Quiero escribir. Déjenme escribirles en el chat. Si ustedes van al cuadernillo del práctico, van a ver, por ejemplo, no voy a poder escribir. Denme un segundo. Ustedes van a ir al cuadernillo del práctico y van a ver que tienen que graficar una elipse cuya ecuación es la siguiente. X al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Entonces, lo primero que van a hacer es calcular cuál es A y cuál es B a partir de esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, si acá tengo 16, voy a sacar la raíz cuadrada de ese número y determinar A, que en este caso es... A ver, control C. Si el denominador era 16, acá voy a tener 4, y si acá tengo como denominador 25, voy a tener que este término o este coeficiente será 5 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, a partir de la ecuación que me dieron, me empiezo a aproximar más a la forma teórica de la ecuación de mi elipse. Ahora, ¿cómo voy a saber si es una elipse vertical u horizontal? ¿Cuál es el denominador más grande? Entre 4 y 5, el más grande será 5. La longitud más grande en la elipse era A, la distancia entre el centro y el foco. Entonces, si esa distancia A se encuentra debajo de la I al cuadrado, esta será una elipse vertical. ¿Qué quiere decir? Que los focos van a estar sobre el eje I. ¿Se entiende? Este es el razonamiento que voy utilizando cuando quiero graficar a partir de una ecuación. Entonces, primero veo cuál es A y cuál es B. En este caso, voy a tener que A es igual a 5 y B es igual a 4. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Quiero poner el fondo blanco así. ¿Qué otra cosa puedo determinar a partir de saber cuánto vale A y cuánto vale B? Bueno, me voy a ir a la relación fundamental, que era que A al cuadrado, es decir, 25, era igual a B al cuadrado, es decir, 16, más C al cuadrado, y voy a determinar cuánto vale C. En este caso, ¿cuánto va a valer C? ¿3? C va a ser igual a 3. No sé, les estoy preguntando.
tengo, a partir de la ecuación de mi elipse que me dieron en el práctico, tengo la distancia al vértice, la distancia al vértice del eje menor y la distancia al foco. ¿Cómo voy a ubicar esos puntos de los vértices del eje menor, los vértices del eje mayor y mis dos focos, sabiendo si estoy haciendo referencia a una elipse vertical u horizontal? Dijimos que en este caso era vertical porque A se encontraba debajo del término de las I. Entonces, me voy a ir a un eje coordenado en el cual no voy a tener ningún dibujo y voy a decir, bueno, los focos, mi elipse está centrada en el origen. ¿Por qué? La ecuación tiene la forma de la primera ecuación ordinaria de la elipse. Entonces, en el origen del sistema de coordenadas estará el centro. La distancia entre el centro y los focos era C. Voy a contar, como es vertical, 1, 2, 3, voy a dibujar un foco, 1, 2, 3, voy a dibujar otro foco. De igual manera, la distancia entre el centro y el vértice del eje mayor será 5. Entonces, si el foco estaba acá, 3, 4, 5, y voy a dibujar mi vértice, lo mismo para B'. Y por último, voy a dibujar los vértices del eje menor, 4. 1, 2, 3, 4, A, 1, 2, 3, 4, A'. ¿Se entiende? Ya tengo casi mi gráfica. ¿Se entiende cómo procedemos? ¿Qué otra cosa me sirve para terminar de dibujar a mano alzada la elipse en el papel? Bueno, voy a determinar la longitud del lado recto, que es la cuerda que pasa por el foco. Esa longitud del lado recto va a ser igual a 2 por b al cuadrado, es decir, 2 por 16 dividido 5. ¿Eso cuánto les da? El lado recto va a ser 2 por 16 dividido 5. 6,4. 6,4 es la longitud de esta recta gris. Es una longitud desde el L' a L, tendré que dividirla en 2 y tendré 3,2, 3,2. Es decir, que desde el foco me voy 3,2 lugares a la derecha, 3,2 lugares hacia la izquierda y puedo dibujar mi lado recto. Desde el otro foco hago lo mismo, 3,2 lugares hacia la derecha, 3,2 lugares hacia la izquierda y dibujo mi lado recto. Y a partir de todos esos puntos que marqué, dibujan a mano alzada hermosas elipses. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vimos de qué manera me doy cuenta cuando tengo una elipse horizontal o cuando tengo una elipse vertical. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando el centro de mi elipse está desplazado desde el origen del sistema de coordenadas. Entonces vamos a considerar que las coordenadas del centro de mi elipse, en lugar de ser el punto 0, 0, que es el origen del sistema de coordenadas, están dadas por H y K. H un número cualquiera, K un número cualquiera, que indican que ese centro no se encuentra en el origen. Si el centro no se encuentra en el origen, la elipse estará desplazada desde el origen del sistema de coordenadas, tendremos nuestros focos, y lo que vamos a hacer para ver cómo esto va a modificar a mi ecuación es considerar unos nuevos ejes, X' e Y', cuyo origen coincide con el centro de mi elipse. Sin embargo, yo quiero mi ecuación en función de los ejes X e Y. Entonces vamos a ver cómo, a partir de estos nuevos ejes auxiliares que voy a en línea punteada, puedo obtener la ecuación de una elipse desplazada desde el centro del sistema de coordenadas.
Mi eje auxiliar X va a estar a una distancia desde el origen del eje X igual a K, y el eje auxiliar Y va a estar a una distancia de nuestro eje de partida, perdón, Y' de nuestro eje de partida Y, a una distancia igual a H. ¿Están de acuerdo? Sí, Tengo profe. entonces nuestro punto P de coordenadas X, Y, respecto al eje auxiliar va a tener coordenadas X', Y'. El origen del sistema de coordenadas tiene como coordenadas 0, 0, y el origen del sistema de coordenadas va a tener como coordenadas respecto del sistema de coordenadas de partida H y K, que es el nuevo centro de mi elipse. La coordenada de este punto P', que es el mismo punto, fíjense, P' y P, en el sistema auxiliar va a ser X', Y', mientras que en el sistema de partida va a ser X e Y. ¿Está bien? Y a esta distancia X entre el origen y la coordenada de X del punto P, yo la puedo reemplazar por H más X', que es la distancia entre el origen de nuestro sistema auxiliar y la coordenada para el punto P. ¿Está bien? Sí, Esta distancia X será H más X'. Lo mismo voy a hacer para la distancia Y. Y va a ser igual a K más Y'. Entonces, X' va a ser igual a X menos H, y Y' va a ser igual a Y menos K. ¿Por qué hago todo eso? Porque si yo tengo mi elipse con centro desplazado desde el centro del sistema de coordenadas, puedo escribir su ecuación ordinaria en función de nuestro eje auxiliar como X' al cuadrado sobre A al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. A se encuentra debajo del término de X', entonces es una elipse horizontal. Si estuviese debajo del término de Y', sería una elipse vertical. Ahora, esta X' y esta Y' no me sirven porque son ejes auxiliares. Yo quiero la ecuación de la elipse cuyo centro no se encuentra en el origen del sistema de coordenadas, pero en función de los ejes X e Y. Entonces voy a reemplazar a este X' por su igual y a este Y' por su igual. En ese caso, voy a obtener que la segunda ecuación ordinaria de la elipse, que se conoce así porque es la ecuación de una elipse cuyo centro no coincide con el origen del sistema de coordenadas, estará dada entonces X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Cuál es la diferencia entre la primera ecuación? Que el centro en la primera ecuación ordinaria encontrar el origen, entonces H y K valían 0. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante de esta expresión? Que acá tengo una resta. Entonces, si ustedes van al apunte del práctico y les piden que grafiquen las coordenadas del centro de la elipse y la ecuación que les dan dice x menos 5, la coordenada del centro será más 5 para x, y y menos 2, la coordenada del centro será más 2. Ojo con eso, fíjense, las coordenadas del centro son h y k, y en la ecuación yo a x le resto h y le resto k. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe.
en función Sí, profe. de las coordenadas del centro y de las distancias que definimos al principio, podrán después sacar las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices, sin aprenderse estas expresiones de memoria. No se aprendan esas expresiones de memoria. Ustedes después, ubicando el centro de la elipse, van a saber que la distancia al foco era C. Entonces, si ese C vale 2, desde el centro cuentan 2 lugares hacia la derecha, 2 lugares hacia la izquierda y ubican los focos. Si A valía 3, 1, 2 y 3, y ubico los vértices. No aprendan esto de memoria, por favor. Aprendan a, en función de las distancias que conocen, ubicar los puntos en el plano. Lo mismo cuando tengo una elipse vertical desplazada. Hacemos el análisis, la diferencia va a ser en que el término A o la distancia A se encontrará debajo del término de la I. Y eso me indica que estoy en presencia de una ecuación, de una elipse, perdón, vertical. Nosotros al principio, cuando definíamos las cónicas, hablamos de una ecuación general de las cónicas, y lo que estuvimos haciendo durante todo el desarrollo de este tema de la elipse es definir ecuaciones que llamamos ecuaciones ordinarias, que nada tenían que ver con nuestra ecuación general de las cónicas. Lo que vamos a ver ahora es cómo, a partir de esas ecuaciones ordinarias, obtengo una ecuación que tiene forma de la ecuación general. Para eso, fíjense, voy a partir de una ecuación ordinaria en la cual voy a tener que realizar algunas operaciones. La primera de ellas es eliminar los denominadores, porque la ecuación general no tiene denominadores. Entonces, voy a multiplicar a esta expresión por a al cuadrado b al cuadrado. Como multiplico toda la ecuación, voy a multiplicarla miembro a miembro para que se siga manteniendo la igualdad, entonces voy a obtener la expresión que figura en la pantalla. Y voy a poder simplificar los denominadores, en el primer término a al cuadrado, en el segundo término b al cuadrado, y me va a quedar una expresión en la cual tengo dos binomios de cuadrado perfecto. Y voy a desarrollar esas expresiones como el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, en ambos casos. Y obtengo la siguiente expresión. Voy a distribuir estos factores de cuadrado y al cuadrado porque quiero obtener una expresión que se parezca a la forma general de la ecuación de las cónicas. Esto lo pueden ver en el apunte, van a ir realizando distintas operaciones hasta que van a tener un término en el cual tengo la x elevada al cuadrado, es decir, que el coeficiente de este término va a ser el coeficiente que en la ecuación general de las cónicas se conoce como a. Luego voy a tener un término en el cual tengo la y elevada al cuadrado y el coeficiente de ese término en la ecuación general de las cónicas se conoce como c. Luego tengo un término para la x que estará representado en esta ecuación por la letra d, un término lineal para y que estará representado por e, y un término independiente conformado por todos estos numeritos que cuando ustedes lo resuelvan en el práctico van a ver que van a tener un valor numérico, por supuesto. Dado o representado en la forma general por la letra F. Es decir, que la ecuación de una elipse se caracteriza por tener los coeficientes A y C mayores que 0.
esta será la forma general de la ecuación de una elipse. En la forma general de la ecuación de una elipse tienen todos los coeficientes de la ecuación de las cónicas, A, C, D, E y F. Recordemos que el término rectangular nunca lo tendremos presente. Y a partir de una ecuación general de cónica, yo me doy cuenta que estoy hablando de una elipse porque A y C tienen el mismo signo. Son valores diferentes, fíjense, este será al cuadrado, pongamos el ejemplo que pusimos recién, será 25 y este será 16, pero ambos son positivos. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos a dejar ahí, voy a ver si les puedo dejar un video de parábola y así a lo de circunferencia también se los puedo transformar en un videito para que lo vean más fácilmente a partir de YouTube. Y nos va a quedar hipérbola para la clase que viene. Y con eso terminaríamos cónicas y podríamos empezar a ver cuádricas. No se atrasen, recuerden que tenemos fecha del parcial prevista para exactamente, ya les digo cuándo, el lunes 23 de agosto, y la vamos a mantener. Parábolas se los voy a dejar como un video. Les voy a hacer un video de parábola y un video de circunferencia. Hipérbola lo veremos la clase que viene. Y con eso terminaríamos los contenidos del segundo parcial. El segundo parcial tiene fecha del lunes 23 de agosto. Va a tener un formato similar al primero, análogo al primero, es decir, una parte múltiple opción, una parte que tendrán que responder algunas preguntas. Recuerden que en el segundo parcial entran los contenidos de la unidad 6 y la unidad 7, así que no se atrasen, sobre todo con recta y plano, que es bastante largo. Lo mando ahora sí, no se preocupen, y les subo también la grabación de la clase. ¿Cualquier consulta? Sí. ¿Habrá una clase de consulta como el parcial anterior? ¿Para sacar dudas de todo ello? Seguro. Muchas gracias. Sí, después lo podemos programar. ¿Saben cuándo lo vamos a programar? Para el 16 de agosto. La clase del 16 de agosto, en lugar de comenzar con los contenidos del tercer parcial, vamos a tener una clase de consulta. Y yo no sé si lo hablé con ustedes o con otro curso que tengo, pero luego del parcial tengo licencia, voy a salir de licencia por maternidad, después de tomarles el parcial y de entregarles la nota y de la clase siguiente en la que ustedes podrán hacerme las consultas respecto a las correcciones. Y con Gastón coordinarán los contenidos teóricos del tercer parcial, para los cuales yo le voy a pasar a Gastón videos de los temas del parcial y irán viendo con él de qué manera tendrán clases de consulta de los contenidos teóricos. Pero bueno, no me acuerdo si les había avisado, por las dudas les aviso. Entonces nos vemos el lunes de la semana que viene, les dejo los videos en el aula virtual, les aviso por el grupo también, y cualquier consulta me pueden escribir por cualquiera de los dos medios. Bueno.